Buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, le damos las gracias por estar con nosotros. Recordándoles, por favor, suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejar sus comentarios. En Occidente, muchos medios de comunicación, la incursión de tropas ucranianas en territorio ruso se ha interpretado de diferentes formas desde el instante en que comenzó hasta el día de hoy. Pero si comenzó con cierta celebración y alegría en medios internacionales, hoy la pregunta que se hace todo el mundo es ¿para qué se hizo? Las razones dadas por Zelensky han ido cambiando. Cuando comenzó la invasión era para la creación, primero, de una zona de separación entre los rusos y el frente. Y la otra era que era para utilizarlo como una medida de negociación, o sea, fortalecer la mano de Ucrania a la hora de negociar con Rusia los términos de la paz, de manera tal de que ellos pudieran intercambiar ese territorio tomado a Rusia por territorio ucraniano. Otras de las... Esas fueron las razones especificadas por Zelensky. Otra de las razones dadas por especialistas militares era que lo que se buscaba era que Ucrania desplazara soldados del frente, específicamente aquellos alrededor de la población de Pakhovsky y Kharkov, de manera tal de que facilitara algún tipo de contraofensiva, ya que los rusos se verían obligados a desplazar soldados de esta zona para defender la zona de Kursk. Al no pasar nada de eso, la última explicación de Zelensky, y que ha sido celebrada en Occidente, es que era para hacer avergonzar a Putin. Bueno, yo creo que eso es una explicación un poco extraña, de que tú estás dispuesto a perder territorio a cambio de decirle a Putin, mire lo que te hizo. Lo cierto es que no se logró, o sea, todavía hay tropas ucranianas dentro del territorio ruso, pero su avance ha sido no solamente detenido, sino que están retrocediendo, con una gran cantidad de pérdidas tanto de soldados como de equipo militar. Lo que significa que las probabilidades de que Ucrania pueda utilizar esos territorios tanto como para intercambio en una mesa de negociaciones o para desplazamiento de tropas para debilitar el frente alrededor de Pakrovsk no han sucedido. No solamente eso, Pakrovsk está a punto de caer en manos de los rusos, que es la última línea de defensa atrincherada que tienen los ucranianos dentro del Donbass. Después de ahí, entre Kiev y Pakrovsk, se encuentra la única línea de defensa natural, que es el río Dnieper. Yo no creo que los rusos vayan a tratar de tomar a Kiev, pero lo cierto es lo siguiente: no ha habido ningún tipo de beneficio, desde ningún tipo, que Ucrania pueda decir que logró con este ataque, incursión dentro de Rusia. No solamente esto ha endurecido la posición de los más agresivos dentro del gobierno ruso, como es el expresidente Medvedev, que ahora están hablando de que la guerra no puede terminar sin la eliminación prácticamente sin la eliminación física del gobierno actual y sin la toma de Odessa y Kharkov como parte de Rusia.
Odessa es algo altamente sensitivo porque Odessa siempre ha sido una ciudad rusa, fundada por por Ekaterina la Grande, y el idioma exclusivo que se habla en Odessa es ruso. O sea, Odessa es rusa. Pero es la única salida al mar que le queda a Ucrania. En caso de perderla, Ucrania se vería sin ningún tipo de salida al mar y teniendo que utilizar el territorio de otros países para poder exportar por tierra sus productos de exportación. Lo que haría económicamente prácticamente insostenible el mantenimiento del país bajo esas condiciones. Pero hoy en día el sentimiento dentro de Rusia no es un sentimiento de negociación, sino es un sentimiento de venganza. Y cuando nosotros vemos, como recientemente apareció en NBC y BBC, la petición supuesta detrás de las cortinas, de la administración del presidente Biden para obligar a Ucrania a comenzar a negociaciones con Rusia. Nosotros vemos el futuro de Ucrania, bastante delicado. Es indudable, primero, que Ucrania va a tener que negociar bajo las condiciones de Rusia. Segundo, los rusos no van a negociar con el gobierno de Zelensky. Primero, porque como dicen los rusos, constitucionalmente él no es ya presidente de Ucrania, por ende, cualquier tipo de negociación con Zelensky puede un próximo gobierno decidir que fue ilegal y tirarlo por la borda. Segundo, hay una ley en Ucrania, firmada por Zelensky, que prohíbe negociar con Rusia mientras Putin sea gobierno. Y tercero, los rusos no están para nada interesados en que haya un gobierno en Ucrania que utilice una paralización del combate para seguir peleando mañana. Por tanto, las precondiciones impuestas por Putin para comenzar a conversar son prácticamente las mismas que existían en Budapest. Neutralidad de Ucrania, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, que eso es lo que ve en Estambul, pero ahora es el reconocimiento de las 4 regiones del Donbass que Rusia se ha anexado. Pero encima de eso, es claro que los rusos no van a aceptar no solamente una Ucrania neutral, sino una Ucrania con un fuerte ejército. Parte de las negociaciones van a ser el hecho de que el ejército ucraniano vaya a ser un ejército bastante débil. Rusia va a obligar a la imposición del acuerdo de Minsk, que convertiría a Ucrania de un país presidencial a un país federativo o una confederación donde cada una de las partes tenga alto nivel de independencia del gobierno central, lo que impediría cualquier gobierno en el futuro de la posibilidad de tener un ejército fuerte y que se pueda utilizar el suelo ucraniano como puente de amenaza a la seguridad de Rusia. Lo cierto es lo siguiente, es que yo no sé cómo los grupos políticos y económicos que apoyaron la guerra
el enfrentamiento con Rusia y se negaron a aceptar el acuerdo de Minsk, que hubiera mantenido a Ucrania con todos sus territorios como país independiente en su totalidad, con excepción de Crimea, podrán sobrevivir políticamente en una futura Ucrania después del desastre, donde van a tener que firmar un acuerdo que le va a conceder menos derechos y territorios que lo hubieran conseguido habiendo firmado, bueno, lo firmaron, pero habiendo implementado el acuerdo de Minsk. Es interesante ver cómo la Comisión Representativa de Rusia en las Naciones Unidas, en la reunión de las Naciones Unidas, del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, advierte a otras naciones, y estoy completamente seguro que se refería básicamente a Taiwán y Filipinas, que en estos momentos se inclinan a utilizar, a permitirle utilizar a los Estados Unidos su territorio como centro de guerra en contra de China, de que se miren en el espejo de Ucrania. ¿A dónde le podría conducir a ustedes el permitir utilizar o permitirle a los Estados Unidos utilizar su territorio como frente de guerra en contra de otros países? En este caso se refiere a Filipinas y Taiwán en China. Pero también es un mensaje en forma casi directa a otros países, como es el caso de Finlandia, que aceptó, y Suecia, que aceptaron ser parte de la OTAN después de haber tenido felices años, desde el 1948, cuando se forma la OTAN, hasta el 2023, siendo dentro de las naciones más prósperas en la faz de la Tierra, en cómo eso podría terminar en un futuro cercano. Y la pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta que de facto Ucrania es un miembro de la OTAN, y que los Estados Unidos no vino, ni los países europeos no vinieron, no mandaron sus soldados a defender a Ucrania, ¿ustedes creen que simple y llanamente porque se da un tratado, los Estados Unidos van a mandar sus soldados a morir en Finlandia, a morir en Suecia, a morir en Polonia o a morir en el Pribáltico? Lo cierto es que con esta derrota de Ucrania, la existencia de la OTAN demostrada no tiene sentido. Por tal razón, yo creo que dentro de muy poco tiempo nosotros vamos a comenzar a ver un desmembramiento de la OTAN y el resurgimiento de movimientos de separación en términos de seguridad de Europa y los Estados Unidos. Si va a ver, cuando la historia de este caso se escriba dentro de años, esta guerra va a ser señalada como el fin, como la fecha del fin del Imperio norteamericano y como uno de los errores y fallos geopolíticos más grandes en la historia de la humanidad. Gracias por su atención y será hasta la próxima.